A continuación, Café Beatle. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos, bienvenidas, edición 204 de Café Beatle, hoy sábado 18 de octubre de 2025. Horacio Piñeiro al habla, Marcos Delgado en batería. Nuevamente invitado de honor en nuestro programa, el señor Julio Guillet. ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven en cualquier hora. Claro, es verdad, verdad. Y un honor, Julio, tenerte en nuestro programa de vuelta. Gracias. Antes de salir al aire, bueno, no, todas las cosas que me estaba contando Julio de artistas nacionales, artistas extranjeros, bueno, impresionante, ¿sí? Y antes de meternos en la charla, cuento que escuchamos un tema que ya conoces, por supuesto, John Sinclair, pero proveniente de la caja Power to the People. La nueva. Sí, claro, sí, lo último, ¿no? Que John, el hijo, está lanzando al mercado. Fue editada el 10 de octubre y escuchamos el remix de John Sinclair, incluido como parte de New York City, ¿sí? La nueva versión remezclada y resecuenciada de Sometime in New York City, que omite Woman is the Nigger of the World, ¿sí? Una omisión bastante... Habiendo tanto tema de Yoko para omitir. Sí, claro. No, aparte a mí me parece un temazo. Sí, no, es buenísimo. Of the World. Buenísimo. Bueno, era el tema principal del disco. Claro, sí. Pero, el que abría el disco era. Bueno, estamos en la época de lo políticamente correcto y a veces es complicado manejarse, ¿no? Es totalmente. Coincide con lo que fue esa época de John, ¿no? Que para mí fue el fin de semana ganado. ¿Qué opinas de Sometime in New York City como álbum? Como álbum de un Beatle, él venía con dos discos Power, ¿no? Plastic Ono Band y Imagine. Bajó la calidad, se metió más Yoko y ahí se empezó a bajar la calidad. Después sube otra vez cuando se le va Yoko otra vez, con Mind Games y todo eso. Pero, viste, hay que acordarse de la época, vivimos la época, viste, se salteaban los temas de Yoko, todos. Era así. Con la púa, piensen hoy en día lo que había en aquel momento, que era un tocadisco con púa, ¿no? Se salteaban los temas. Mirá vos. Lo mismo pasó con Double Fantasy, ¿no? Sin duda. También 10 años. Sí. O sea, primero lo escuchabas una vez a ver si te sorprendía con algo. No te sorprendía con nada, viste, era insoportable. Bueno, lo ibas salteando. Porque uno de las críticas fuertes a Sometime in New York City era lo panfletario, lo político de las letras, ¿no? Pero uno acá en Argentina, claro, acá lo más escandaloso fue la foto de Nixon con Mao. ¿Viste? La tapa era. Que la tapa es una copia rotunda de Thick as a Brick de Strotul, ¿no? Que había salido en un diario, todo igual, ¿viste? Pero tenía las letras en el caso. Y el segundo dijo que, bueno, la zapada y las zapadas, todo eso que vos leías y era mucho más interesante ver quiénes tocaban. Claro. Pero lo que escuchabas, ¿no? Era gran cosa y fue lo que provocó el gran enojo de Frank Zappa, ¿no? Después. Viste que después le chorearon el tema y el tema era de Zappa, ¿no? Era Scumbag. Sí, y además, cuando está la filmación del momento, cuando la ve a Yoko gritando, que le pone una cara como diciendo, ¿qué trajiste? Y estábamos hablando de un tipo vanguardista. Sí, ¿no? Totalmente. No era Neil Diamond. Sí. Otro, a ver, vos decís que uno de los factores de la pérdida de calidad de Sometime in New York City, comparado con los dos grandes álbumes anteriores, es la presencia de Yoko. En parte. Y la banda. La otra es eso, bajó la calidad de la banda. Elephant Memory era una banda de garage, ponele. Sí, para acompañar ahí los temas, viste, no se luce ninguno, viste. Una banda, no digo mediocre, porque sacaron dos discos interesantes ellos como banda, pero se ve que fue todo hecho medio a las apuradas. A eso me refiero, ¿no? Sí.
faltaba el rigor inglés que tenían los Beatles allá, ¿no? Igual estuvo Phil Spector en la producción. Debe ser interesante ver qué habrá pasado en el estudio. Sí, algunos agujeros en el techo, ¿no? Seguramente, Claro. algún balazo. Pero, no, bueno, aparte hay otra cosa que me peleo a veces con muchos amigos, pero ningún disco solista de ningún Beatle se acerca al peor disco de los Beatles. Así que bueno, también estaba eso. No es lo mismo uno que los cuatro. Y Lennon venía con 2 discos muy buenos de material que les había quedado de los Beatles. Y ahí se le acabó. Sí. De hecho, él trae a... Ojo, lo político me parece bárbaro, ¿eh? Que él se metiera en ese tema, porque son temas, viste, que en ese momento, sobre todo en Estados Unidos, en la urticantes, bueno, le provocó el enojo con Nixon, toda esa historia. Eso está bien. Más que por ahí lo político, porque si pensás en lo político, tenés fuera del rock, un Silvio Rodríguez, un Joan Manuel Serrat, que siempre supieron... Bob Dylan. Dylan, claro, quedémonos en el rock. Pero bueno, combinaban lo político con un nivel poético, ¿entendés? Sí, había varios. Estaba Paul Simon, era otro, que también me daba con todo. Ray Davies, de los 15, era un poeta que pegaba a la realeza, a los ministros, a lo que venga. O sea, siempre estuvo eso, y Joan se sabe que le gustaba eso. Claro, acá lo que lo acusaban era de ser muy panfletario, de repetir eslóganes. Sí. ¿Viste? Se me ocurre ahora, no sé, por ahí Piero con para el pueblo lo que es del pueblo. Claro. ¿Entendés? Una cosa que no. Que es más política que poesía, de repente. Sí, más política que social por ahí, porque se metía con un solo bando, ¿viste? No con todo. El de Vietnam no hablaba. En Sometime. En un momento, en John Sinclair en algún momento. John Sinclair estaba metido en Vietnam, pero el tema era que era el problema número 1 de Estados Unidos, ¿viste? O del mundo en ese momento. Que igual a Nixon se la dio por la cabeza. Sí, ¿no? Totalmente. Pero ya venía el problema desde hacía más de una década, ¿viste? Y está bien, yo entiendo, Brian Epstein los tenía, no hablen de eso, de eso, pero Lennon después. Claro, podía haber hablado de lo que quisiera, ¿viste? La famosa conferencia de la última gira, cuando que no sé si es en la misma, que también se come el garrón de pedir disculpas por el comentario sobre Cristo, pero creo que ahí mismo mencionan, ya empiezan a hablar de Vietnam, diciendo, bueno, viste, basta, no. Claro. Así que, bueno, cuántas cosas que dispara un tema de un disco de los Beatles, ¿no? Sí. Así que, bueno, hecha esta introducción musical, volvemos a nuestra charla de la semana pasada y a nuestro recorrido. El último tema que habíamos escuchado el sábado pasado había sido Girl. Sí. Y no hubo tiempo para que nos dijera por qué elegiste Girl. Porque cuando escuché Rubber Soul me impactó todo el disco, tengo que decir la verdad. Para ahí un par de temas, dije. Algunos conocíamos de antes, como Nowhere Man o Michelle, pero el resto del disco era toda novedad y había temas que me parecían superlativos, que me sorprendían con todo, y uno fue justamente Girl. Girl me impactó la forma de cantarlo de John, ¿no? Y aparte me gustó la canción. Era rara, es un tema raro, ¿no? Sí, estaba, bueno, obviamente, Sorba del Griego, toda esa etapa, ¿no? Estaba de moda en ese momento. Pero a mí me pasó con In My Life también. Think for Yourself también me gustó mucho. Son temas que me impactaron mucho, ¿no? Por el sonido te impactaba, decías que era este efecto, ¿no? Porque el riff que lo hace el efecto era Satisfaction, ¿no? Pero ya lo conocíamos. Pero no, me impactaba porque los discos se escuchaban con la contratapa del disco enfrente. Claro. La primera vez que lo escuchaba, se leía todo, quién es el autor, y dije, viene uno de George. Y me sorprendió, no lo esperaba George tan bueno. Claro, al lado de lo que había hecho antes, digamos, ¿no? Por más que Nietzsche era buen tema, todo, pero acá venía con power. Viste que en la autobiografía, Night Me Mine, él empieza con Don't Bother Me y saltea I Need You y You Like Me Too Much. Sí. O por lo menos en la edición que yo tengo no está el comentario. No. Sí, ahora se actualizó, pero en sumo hay una biografía de Paul también, ¿no? Donde Jane Asher no aparece en lo más mínimo. Entonces Patty Boyd tampoco aparece, porque cuando se escribió a mi Mind
No hacía Claro, mucho que estaba casado claro, con Olivia. Ah, decís que Entonces, venía- viste, había que. Sí. Eran muy los Beatles eran muy correctos, Sí, sí, así como sí, todos se casaron embarazados, salvo Ringo, Claro. con Bárbara Bach. Sí. Todos se casaron de apuro, pues si no, la mayoría no se hubiera casado. Ujú. Ah, con Morín sí. Ringo con Morín sí. Ringo con Morín sí. Sí. Pero después, o sea, por eso dije, salvo Ringo, Claro. que se casó siempre porque quiso. Pero vos decís que con Morín no, porque Y yo no Patti sé Boy si- tampoco, porque no podía tener, ojo. Claro, Pero porque Cintia, en febrero se casa Y enseguida queda embarazada. ¿Por qué queda vos embarazada? decís que justo dan los 9 meses. creo que sí. Mira, Creo que sí. en qué cosa nos Ah, no, Por tenés eso. razón. Lo mismo pasó con Linda, Sí. lo mismo pasó con Heather en Paul McCartney, Claro. lo mismo pasó con Cynthia y con Yoko. Sí. Con Yoko se casa porque después lo perdió, pero había quedado Claro, embarazada. sí. O sea, eran esa cosa correcta. Bueno, la famosa anécdota de George Harrison que no le quiso dar el divorcio a Patti Boy. No se lo quiso dar a Patti Boy cuando se va con Clapton. Sí. Le dijo que no. Ahora él después se mete con Olivia. Claro. Olivia queda embarazada Ah, mira. y dijo, ay, ahora me tengo que casar. Claro. Pero no me puedo casar porque todavía estoy casado con Patti. Ahí le dio el divorcio a Sí, Clapton y sí, a, sí. a Patti Boy. Claro. Se casa con Olivia y ahí viene la fiesta después del casamiento de Patti con Sí, porque Clapton. en el fondo, más allá de toda la cosa excéntrica Sí. y de las drogas, eran cuatro pibitos de- cordobeses de Liverpool. Para mí Liverpool es como si fuera acá Córdoba, no sé, por el No, tema- era Rosario, Puerto. el Rosario, sí, claro. Sí. Pero era aparte otra época, ¿viste? Claro, Ni- sí. la vida, todo Sí, muy sí. tradicionalista, ¿no? Sí, vos lo ves en Lennon con Cynthia, que con lo que era Lennon, que era una especie de depredador sexual. A ver, y él sabía, casarme ahora se me terminó la vida, Sí, más sí, o sí. menos, pero sin embargo, la frase que ellos tienen es hacer lo correcto. Claro. John fue e hizo Sí, lo sí. correcto. Bueno, estamos... Igual te digo, estoy leyendo la biografía de Philip Norman, de George Harrison. Sacó el libro de Ajá. John Lennon, depredador sexual, una pavadita al lado de Harrison. ¿eh? Harrison también, mira. Harrison era tremendo. Mira vos. El Hare Krishna lo mató. Sí, era una cosa muy yin y yang, George, Sí, ¿no? sí, Porque sí, sí. tuvo, Sí, sí. tuvo siempre las dos. Pero aparte está todo contado ahí por Patti Boy, por Clapton, por los amigos. Claro. Era tremendo. Bueno. Pero bueno, no importa. Vivió una linda vida, Sí. podríamos decir. ¿Viste el documental del el Canyon? Ahí se me fue el nombre ahora. Pero sobre el movimiento de la costa oeste. Tremendo. Pero yo me acordé ahora por el comentario de Clapton, como para decir, a ver, eran todos iguales, que dice, no sé qué pareja se había constituido, y dice, y yo vi la forma de meterme en medio de esa ecuación. Sí, como no. diciendo- Escúchame. Hay un reportaje a Joan Manuel Serrat donde le cuenta, él dijo que él era guitarrista en la banda, pero quiso ser cantante para levantarse sí, minas, nada sí, más, claro. que por eso. Sí, Era uno de los, digamos, de los métodos que había de todos los jóvenes, porque aparte hay otra cosa también, en aquella época las bandas empezaban con los 16, 17, 18, es otra edad también, no es como hoy en día que dice una banda nueva, los mirás y tienen 30 y pico, 40, y decís, ¿cuándo pasó esto? Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece continuar con el siguiente tema de la lista? Dale. Vamos, Marquitos, por favor. She said, I know what it's like to be dead. I know what it is to be sad. And she's making me feel like I've never been born. I said, put all those things in your head. Things that make me feel that I'm mad. And you're making me feel like I've never been born. She said, you don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know,
Pasó She Said, de Lennon McCartney, el tema que cerraba el lado A del viejo y querido vinilo de Revolver, ¿no? Como se me ocurren muchos motivos por los cuales pudiste haber elegido este tema. A ver. No, y que es impresionante. Claro, bueno. Terrible, ¿no? Es tremendo el tema, la guitarra, todo. No, fue un sonido. Ojo, es un disco que me sorprendió por todos lados. Arrancando ya con el comienzo, que uno dijo está fallado. Con Taxman, ¿no? Que empieza con wow, todo eso ruido, ¿viste? No, para la época era totalmente inusual. Ni hablar el solo de Only Sleeping, porque yo había escuchado por un amigo que había vivido en Estados Unidos el Yesterday and Today, donde está el tema sin el solo. Entonces dije, es otra versión esta. Sí. El solo al revés. Eso no eran cosas habituales. Antes, cuando hablamos sobre Rubber Soul, me dijiste que Michelle y Nowhere Man ya lo conocías de antes. Sí. ¿De dónde lo conocías? Los Shakers. Los Shakers estaban en la misma compañía acá en Argentina, Odeon Pops, y pasaba mucho. Así como Sandro había grabado temas de los Beatles, digamos. Eso pasaba. O sea, por formar parte de la compañía tenían acceso antes que el resto de los mortales a los discos. Yo hice hace poco una historia en el programa que estoy de los Birds, por estar en CBS y porque les cayeron muy bien a Bob Dylan, y porque Bob Dylan le debe la carrera en parte a los Birds por Mr. Tambourine Man. Ellos tenían acceso siempre a grabaciones de Bob Dylan. Ellos grabaron muchos temas de Bob Dylan antes que lo sacara el propio Dylan. Hay muchas versiones de los Birds. O sea, cuando estás en el mismo sello, viste, hay negocios ahí, hay negociados. Claro. Sí, eso fue uno de los motivos. Bien, volviendo a Revolver, bueno, no, me gustó. A mí el único tema que Submarino Amarillo es muy problemático, me había dicho, ¿no? sí. Pero el único tema que me pareció flojo fue Good Day Sunshine para la época. Después me enteré, había un tipo que influenció a todo el mundo, que era John B. Sebastian de los Loving Spoonful, y de ahí viene Daydream, ¿no? Claro, sí. Las canciones de bienestar. Claro, esas cosas muy antiguas, ¿no? Pero bueno, y después estaban Thor Rauber, New Percansin, que eran Beatles, normal. Pero había muchas cosas, Formula One, todas cosas maravillosas. Ni que hablar de Tomorrow. Ahí llegamos a la punta. El tema que cierra el disco, que ahora, yo me acuerdo cuando lo escuché la primera vez el disco. Y sí, me impactó mucho por el sonido de la voz de John, fundamentalmente, pero no fue el tema que más me impactó. Que dije, el tema que más me sorprendió, que dije, ¿esto qué es? ¿El anterior? No. Y ahora leyendo el libro de Philip Norman, ahí me doy cuenta, el tema más disruptivo de Revolver es Love You Too. Porque nunca se había escuchado un sonido así de George con la cítara. No eran los Beatles, eran músicos hindúes. Era algo totalmente novedoso, porque lo de Norrie and Wood es otra cosa, ¿viste? Es un acompañamiento muy simple. En cambio, lo que hacen ahí, eso nunca se había escuchado en Occidente. Lo de Tomorrow Never Know, primero que los Beatles no inventaron la psicodelia, partamos de esa base. 6 meses antes los Birds habían grabado 8 Mile High, que es el tema que inaugura la psicodelia. Por eso ellos admiraban tanto a Crosby y a ese grupo. Pero sí, inventó un sonido. Lo que para mí Tomorrow Never Know les están diciendo, muchachos, terminamos con esto porque les avisamos que venimos con otra cosa, ¿eh? Claro. Estaban anunciando Pepper. Sí. Eso está buenísimo. Los Beatles, por lo general, lo que tenían era lo que ellos hacían, probablemente alguien ya antes los había hecho. Sí, pero ellos tenían el valor de ser los que hacían que el mundo conociera, por popularidad, eso, ¿no? Sí, las cítaras no fueron los primeros, Donovan ya lo había usado en algún momento, por ejemplo. Ravi Shankar, hay mucha controversia, pero es Crosby el que le presenta a Ravi Shankar. Claro. Y la música, ¿no? Y en Gotta Get Into My Life pasó algo parecido a lo que pasó con Yesterday and Help, ese sonido de Era la Tamla Motown. Él quería hacerle sonido. O sea, los Beatles estaban obsesionados con el sonido de la Tamla Motown, del bajo, de todas esas cosas, la batería, cómo lo usaban. Lo pasaba que el secreto, entre otras cosas, aparte de los músicos que eran tremendos, los norteamericanos, eran los estudios. Los Yankees tenían estudios 10 veces mejor que Abbey Road, y por eso sonaban así. Pero no, para mí era un homenaje, como Lady Madonna False Domino. Esto fue un homenaje a la Tamla. Porque hacían algo distinto, si se quiere, de otro género, pero un género afín a la música que consumía la juventud. Sí, distinto Yesterday, que era el cuarteto de cuerdas. Claro. ¿no?
Pero Formula One también era un basecito ahí que no tenía, parecía algo diferente, ¿no? Bueno, el rugby, claro, ni hablamos. Pero Go to My Life era como todos los temas que escuchábamos de Otis Redding, de Wilson Pickett, estaba muy de moda, Supremes, claro, toda esa banda, era ese estilo. Pero hecho por los Beatles, tomó otra dimensión. Claro, claro. Sí, bueno, lo que hablábamos, que hablábamos antes, ¿no? Contanos la vez que conociste, pues eso también nos quedó pendiente del programa anterior. La vez que conociste a Julia Baird y a Louis French. No sé si ya en esa época seguía siendo French. No, ella se vendía como el Louis Harrison. A las hermanas de John Lennon. Sí, Marcos, el señor que está acá estuvo una vuelta con las hermanas de John Lennon y de George Harrison. Bueno, mucha gente estuvo con ellos porque vinieron acá a hacer negocios, sí, bueno, con las hermanas Beatles. A ver, Marcos y yo estuvimos con las hermanas de quién, de algún amigo, como mucho. ¿Cómo? La hermana de Lennon vino para la primera semana Beatles de Latinoamérica que se hizo acá en la caverna, en The Cavern. Y después volvió en el 2004. Que ahí fue donde yo tuve más afinidad con ella, ¿viste? Porque yo soy presidente del jurado de todos los eventos que se hacen internacionales en The Cavern. Y bueno, la Semana Beatles es el evento por excelencia que se hace a fin de año. Y vino el dueño de The Cavern y vino con Julia. Estábamos y yo estaba como presidente jurado. Con el jurado estábamos en un lugar VIP. Bueno, entonces estaba todo el tiempo con ella. Cenábamos en esa época, 2004, la Semana Beatles duraba 3. Porque se juntaba otro Cavern Rock Festival, otro festival. De ahí salió Dios sabe la reina, por ejemplo, todas esas bandas. Y bueno, estuvimos 3 semanas cenando juntos, merendando juntos, charlando. ¿Pensaste en algún momento por qué no habré estudiado inglés? ¿Yo? Sí. Sí. No, me pasó muchas veces, no solo por eso. Me pasó con Clapton, no con Clapton no, pero me pasó con otros músicos que tuve que reportear y bueno, igual había siempre un traductor, ¿no? Claro. Y ahí también había una traductora. Había una traductora que había contratado de la Cavern porque ninguno de la Cavern hablaba inglés tampoco. Y bueno, pero Julia era muy cálida, muy cálida. Obviamente que vinieron a hacer un negocio. Bueno, sí. Vos le preguntabas cosas puntuales de los Beatles, no tenían ni idea de qué estamos hablando. Los temas tampoco tenían idea. Pero eso lo teníamos de la bibliografía. Lo que ella nos podía contar era el día a día que no está en ningún libro. Pero había cosas que se notaba que decían porque lo habían leído en algún libro, porque no se acuerdan, también eran muy chicas. Obvio, es algo que normal del ser humano. Y lo de Luis fue otra cosa. Luis vino acá al año siguiente. Acá Luis Harrison estuvo en Buenos Aires en el mismo momento que se hacía el concierto en Londres por el año del fallecimiento de Harrison, en esa misma época, porque fue en diciembre. Sí. No te olvides que murió un 29 de noviembre y bueno, acá es la época que se hace la Semana Beatles y era la época que Clapton organizó ese concierto. Luis Harrison fue otra cosa. Obviamente no sabía absolutamente nada de los Beatles, nada. Habrá leído algunas cosas. Yo le empecé, había preguntas que no respondía porque no sabía. Yo le preguntaba. Claro, perdón, es muy loco porque el punto de vista de ella era el de alguien que jamás iba a sacralizar a los Beatles. Los Beatles eran el grupo donde el hermanito menor de ella tocaba. A ver, cualquiera que se hubiera cruzado con Harrison en Nueva York en el 64, si hubiera un fanático, se moría un infarto. Ella era la hermana. Ella podía haber dicho no, pero Ella vivió en Perú en una época de la Beatlemanía, claro. O sea, ella no participó, no sé si le gustaba, tendría que decir eso. Le hablábamos de casa... no te hablo porque hubo una conferencia de prensa, todo. Te hablo cuando fuimos a cenar y todo. Le hablaba de cosas de Harrison, no tenía la más remota idea. A mí se me ocurrió preguntarle en un momento, en una conferencia que se hizo, viste que Harrison era muy fanático de la Fórmula 1. Sí, claro. Entonces le pregunté si él era fanático de los autitos desde chico. Porque claro, ella solamente convivió con Harrison cuando Harrison era chiquito, a ver si tenía un recuerdo. Y dice, sí, él sí jugaba con autitos con el hermano, me dijo, con un hermano. No sabía ni con cuál, ¿no? Con un hermano jugaba con los autitos, sí, tenía una cierta predilección por eso. Es todo
todo lo que... Eso fue lo máximo que le saqué de George mirá. Harrison. Aparte que había pedido de antemano que no le pregunten un montón de cosas porque no. Claro. No tenía ni idea. Así que, viste, es muy relativo todo. Lo que sí saqué hay algo de las dos que fue en común, que me sorprendió sobre todo de Luis. Julia nos contó, obviamente, que perdió totalmente contacto con el hermano por culpa de Yoko. ¿No? Que la que atendía el teléfono era siempre Yoko Ono, que siempre, después le digo que te llame, no está en este momento, y estaba, viste, que lo escuchaba de fondo cantando y le decía que no estaba. O sea que se corrió con toda la familia. Y lo que me sorprendió de Luis, que dijo que sí hablaban a veces por teléfono con George, y se cortó todo con Olivia. Porque Patty dice era maravillosa. Patty incluso lo inducía a George para que se juntara con los hermanos, todo. Pero Olivia cortó, no es una Yoko Ono, ¿no? Claro, mucho menos. claro, sí. Pero es como que también se fueron a vivir y bueno, le cortó el vínculo con la familiar. Ya no estaban los padres, ¿no? Pero Claro, estaban las sí, hermanas sí. y los hermanos. Y como que Olivia hizo algo parecido. Mirá vos. Eso sí me sorprendió. Sí. Porque no lo sabía además, ¿no? Bien. Bueno. Igual son momentos raros. En algún momento se te cruzó por la mente diciendo, mierda, estoy acá sentado. No, a mí me pasó eso, yo te lo dije la otra vez. No, a mí me pasó con Tony Sheridan y con Pete Best. Además con ellos Por dos. supuesto, ellos fueron Beatles de alguna manera. Estuvieron tocando, Bien. haciendo música. No, las hermanas no, porque yo siempre leí los libros y dije, son partícipes secundarios de la historia, ¿viste? Sí. Bueno, pero era ADN. ¿No? Sí. ¿Cómo decirlo? Sí. Seguimos con la lista de temas y si querés después hablamos algo de Pete Best y de Tony Sheridan. Dale. Por favor, Marquito. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but I know when it's a dream. I think I know, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Café Beatle. Escuchamos Strawberry Fields Forever de Lennon-McCartney, simple de febrero del año 67, ¿no? El primer... De vuelta, sí, de vuelta. Salió más tarde, pero sí. ¿El primer doble A de la historia o ya antes había habido? Había habido varios, pero los Beatles también. We Can Work It Out con Day Tripper. Day Tripper. Day Tripper era lado A, pero bueno. Claro. Pero es un doble A. Sí, claro, el tema es que Este se vendió así, no, fue tremendo. Sí, es increíble, es el mejor simple de los Beatles de toda la historia, con las dos caras. Sí, sí. Y no llegó al número 1, ¿no? Claro. Por Engelbert Humperdinck. Sí, una balada. Release Me. Pero bueno, salió los Beatles nos tenían acostumbrados siempre que para Navidad, allá. Acá era cuando empezaban las clases. Para marzo salía el disco, ¿no? Por el desfase. Sí, la tapa, la etiqueta, todo. Pero nos tenían acostumbrados a un álbum ahí, y no había. No se veía nada. Estaba siempre el rumor de que los Beatles se habían separado, porque John se fue a filmar una película a España, porque Paul había hecho una película con Martin, porque George se fue a la India. Claro. Entonces, ¿se habrán separado en serio? Y aparece esto. Porque A Collection of Oldies acá no salió. Sale en el 77. Sí. Vuelven los Beatles, su nuevo LP incluye Muchacho Malo, decía la propaganda de la tele. Sí. Acá salió en ese año Hollywood Bowl, salió Star Club, salió todo junto. Sí, pero no, en su momento Oldie But Goldie, que hubiera sido un golazo acá, porque estaba Bad Boy, justamente el tema inédito, que ni sabíamos que existía, por otra parte, ¿no? Porque no había forma de saberlo. Y ni sabíamos que los Yankees hacían otra forma de que los discos eran diferentes. Eso acá en Argentina no se sabía, salvo alguno que viajara, que tuviera algún disco. Bueno, yo una de mis primeras experiencias paranormales fue escuchar un simple donde estaba Help y descubrir algo distinto en la forma de cantar de John. Había una sílaba que la atacaba de otra manera y digo, ¿qué pasó acá? Después, con el tiempo uno se da cuenta que por ahí elegían tal toma como para hacer los doblajes posteriores y después descubrí que para el simple, no sé si fue Capitol o quién, tomaron otra toma como base y ahí pude entender. Hay también porque uno pensaba que grababan el tema. Totalmente. Pero bueno, no podía entender, cuando salieron las cajas negra y blanca del 2009, la mono y la estéreo. Nosotros conocimos a los Beatles en mono. Claro. Después conocimos también a los estéreo. Pero Martin tuvo graves problemas para hacer los temas estéreo, porque había muchos errores de los Beatles. Una vez que grabás mono... No, sí, pero él le metía, tomaba con lo que vos dijiste, agarraba otra toma porque acá no se equivocaron tanto y si la pongo por ahí tapo el error de Harrison o el error de Paul. Hacía eso Martin. Claro. Y vos escuchás el disco mono de Submarino Amarillo y el disco mono estéreo, son dos discos diferentes. Pues usaron tomas diferentes para todo. Entonces hay no todo, pero hay detalles que están en uno y no están en el otro. Claro. O sea que es importantísimo. Que parte del control creativo la tiene el productor, no lo tienen tanto los, en el caso de músicos. Los Beatles grababan, se iban de gira y Martin se quedaba con las cintas ahí haciendo todo. Pero bueno, elegía el orden. Era el quinto Beatle, ponele. Sin duda. Hubo grupos por ahí donde vos decís que quedó librada su obra a... Sí, los productores, porque no sabían primero. Martin tenía un bagaje de música tremendo, ¿no? Pero había productores que no sabían Hay algo que Martin no tuvo, que eso es bueno. Parlophone era un sello chico. Claro, entonces no tuvo unos directivos atrás que le decían, che, tenemos que vender, tenemos que hacer guita. Es que lo empezaron a hacer por sí solo. Pero muchos grupos tuvieron eso, que grababan una joya, pero vino el productor, no, porque me dijeron de arriba que tienen que hacer tal cosa, ¿viste? Y hay muchos grupos en la época de la psicodelia, hay muchos grupos psicodélicos que en el disco son temas de 8 minutos y hay 2 temas que duran 2 minutos, que era el simple de difusión con lo que vendían un toco. Bueno, For Your Love, ¿no?
Clapton siempre se quejó de que Sí. no quería hacer ese tema. Ese Eso tipo es de música. Una imposición, ponele, Sí, sí. sería un ejemplo. No, pero los Yardbirds querían eso, los Yardbirds querían el éxito. Clapton no quería. No, pero hay grupos, Lemon Pipers, que con Green Tambourine, por ejemplo, no tiene nada que ver Green Tambourine con lo que hacían ellos. Y así un montonazo de bandas. Un montonazo de bandas, ¿viste? Pero los Beatles no tuvieron esa presión, por suerte. Claro. Entonces, pero porque era un talento aparte. Sí, y más allá de eso, un tipo que estaba abierto a toda propuesta y hasta permitió que el estudio sacrosanto de EMI fuera violentado, Sí, sí. en el sentido de le damos no sé, no entiendo mucho este amperaje, no porque se rompe, bueno. Todo. No, el tipo estaba en todo. Estaba en todo. Ojo, lo hizo con todos los músicos a los que produjo. Respetó a todo el mundo. No todos tenían el talento de los Beatles, obviamente. Por eso por ahí algunos no triunfaron. Ahora, Pero déjame decirte algo de Strawberry Fields. ¿Por qué Strawberry Fields? Yo tenía una costumbre, cada vez que compraba un disco, un long play, un simple, lo que sea, era poner el lado A, siempre primero el lado A y después el lado B. Cuando era un simple de los Beatles, lado A, lado B, la escuchaba toda la tarde así, ¿viste? O un long play también. Cuando vino Strawberry Fields, puse el lado A, Strawberry Fields. Lo di vuelta, Penny Lane. La pelota, nada que ver una cosa con otra. Lo di vuelta otra vez, Strawberry Fields, Penny Lane, Strawberry Fields, Penny Lane, Strawberry Fields, Strawberry Fields, y ahí me quedé toda la tarde con Strawberry. O sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Aparte, hoy en día es muy fácil hablar, pero en aquel momento, ese arranque, ¿qué es eso? ¿Qué instrumento es ese con el que arranca? para mí era una flauta, en mi desconocimiento. Sí, ¿qué es el arpa que hay en un momento un arpa? Sí. No era arpa. Bueno, todas esas cosas que era descubrir. ¿Por qué hacen She Loves You después, al final? Pues en All You Need Is Love, por ejemplo. Sí, bueno, sí. ese tipo de cosas, viste, que metían los Beatles y decías, ¿pero por qué? No tenía respuesta en esa época, viste, de nada. Tuvimos que esperar 20 años hasta que salga un libro, viste, que aparezca otra cosa. Y Penny Lane te resultó siempre mucho más convencional. Sí, era muy comercial al lado del otro, ¿viste? Era algo que yo había escuchado de los Lovin' Spoonful, yo era fanático. Esa música la hacían los Lovin' Spoonful 2 años antes. No jodamos, esa música vodevil. Lo dijo él, que se lo copió a los Lovin' Spoonful. Sí. Y después en los 70. La New Vaudeville Band de Winchester Cathedral, que fue el mayor éxito de música vodevil que hubo. Lo dijeron, fue después de escuchar a los Lovin' Spoonful. Mira. Y en los 70 Freddie Mercury es un poco el que continúa. Claro, exactamente. Que lo hacía también con un encanto, pero. No, parecía que nació para eso, sí. Claro, sí. Claro, el tema, yo siempre lo viví como una unidad, el simple. Strawberry Fields, Penny Lane. Sin duda. Pero porque estaba la temática de Liverpool. ¿Y qué hubiera sido si hubiera formado parte de Pepper? Bueno, para. ¿Vos sabías lo que era Strawberry Fields? En lugar momento, nadie sabía qué era. Tampoco sabíamos que era Penny Lane. Claro. Para mí Penny Lane era una chica. Claro, y Strawberry Fields se llamó Frutillas acá. Claro, sí. Entonces pensábamos, que era una verdulería, qué sé yo, algo que vendían. Mirá vos. No sabíamos que existía. Después cuando sale Hunter Davis, la biografía de Hunter Davis, ahí más o menos tenemos algo de noción de la cosa. Sí. ¿En qué año salió la biografía? En 69, por ahí, salió al toque al año. Claro. Sí. No, los Beatles salían al toque. Claro, sí. Más al toque. El tiempo que se necesitara traducir, ¿no? Sí. El tema de las traducciones, después, más adelante vamos a hablar de las ediciones nacionales. Dale. Ahora, el tema de las traducciones era un capítulo aparte. Había cosas como Vacación de un día me encanta, Toma revancha me encanta como frase. Sí. Cava un pony, ahí ya uno dice, epa. O sea, Troche y Moche. Que para mí es una de las mejores, Troche y Moche, porque era intraducible, pero Ben Molar era el encargado. No, los Beatles no. Ben Molar era el encargado de las letras en castellano. Que hizo desastre. Después de cada yo tuve la posibilidad de preguntarle a un directivo de CBS, por una duda que tuve siempre, cómo era el tema de las traducciones de los discos, de los long plays y de las canciones. Entonces me dijo, mira, es muy simple. En aquella época, me hablaba de los 60, ¿no? Aunque te parezca mentira, en semejantes compañías no había nadie que sabía inglés. Entonces nos llegaba el disco y más o menos agarraba un diccionario y traducíamos, o si alguien decía algo. Pues yo le preguntaba por qué no se tradujo nunca Mellow Yellow de Donovan.
Ujú. porque estuvimos pensando y no sabíamos cómo traducirlo. Porque es melón. No, Claro, hielo es amarillo. Dije, Claro, porque ni siquiera lo melón amarillo. Claro, ni siquiera lo tradujeron mal, es Sí. un modismo de allá, ¿no? Claro, sí, sí, Que sí. lo mismo pasó con Donovan, pasó mucho, me dijo. Hardy Gardy Man. Claro, pasó sí, con sí. Balabayaga, Ricky Sí. Tikitabi, no sabíamos qué Sí, meterle, sí, ¿viste? sí, sí. Pero se traducía así porque en las compañías era así, más o menos, y ponele Claro, eso, ¿viste? claro. Sandro hacía sus propias traducciones. No, era ¿o de Ben Molar, ahí estaba metido. Ben Molar. No, eso hubo un piola que fue el tipo que compró los derechos, digamos, de las letras. Había libritos acá en los kioscos, Sí. con letras de canciones de Sí, todas las sí, bandas, sí. ¿viste? Esa época. Y, bueno, La TV Guía tenía una paginita que era los hits También. del momento. Sí, sí. Me acuerdo que estaban. si supieran, no sé, gente llegó un momento que vendió 100.000 revistas por semana, gente, ¿no? Que fue la que más vendió. TV Guía vendía cerca de 500.000 de revistas por semana, era impresionante esa época. Canal TV fue la predecesora, ¿no? Pero TV Guía era tremenda. Mirá. O selecciones de El Reader Day, sí, pero Eso era extranjera, ¿no? No, acá salió en castellano la y se versión vendía muchísimo. Sí. La gente leía. Claro. Sí, totalmente. Otra época. Bueno, ¿querés hablarme de las películas o querés que sigamos escuchando? Lo que vos me digas, también estábamos con el tema, viste, yo me acuerdo, porque una cosa es lo que yo viví cuando salieron, pero yo viví la otra parte. Haciendo programas, agarré una generación que descubría los temas con mis programas. Era tremendo la diferencia. Sí. Porque la nueva generación, yo me pasó en Histor Rock, que el tema, había muchos fan a Beatles que escuchaba el programa por eso. Pero los Beatles eran la columna vertebral de la historia del rock que yo hacía. Claro. Entonces, gracias a eso descubrían otros grupos. Y lo que te decía, no, porque yo, por ejemplo, descubría The Doors o descubría Jethro, y te decían por qué motivo, qué la diferencia. Porque uno me dijo, Jethro Tull, yo escuché un sonido que ni siquiera con los Beatles pude escuchar algo así. Ese tipo de cosas me encantaban a mí, ¿viste? Porque es verdad. Había muchas bandas que tenían un sonido que los Beatles eran incapaces de reproducir. Motivo por el cual se separaron. Si no hubiera estado Zeppelin, Jethro claro. y Cream, los Beatles por ahí vivían seguido, pero les cambiaron la estructura de las cosas. Sí. Los Beatles no eran capaces de reproducir ese sonido. Y la gente fanática de los Beatles estaba acostumbrada a que los Beatles son todo, ¿viste? Y me enseñaron todo. Y de golpe venían otras bandas. Era bárbaro aprender eso de los oyentes, ¿no? Claro. Mira, te gustó por eso. Porque tienen otra mirada. Otra mirada, otro sonido. Jethro es un caso muy especial por la flauta. Fueron los primeros, ¿viste? Bueno, fue un sonido rarísimo para el rock. Sí. Pero también era raro que metieran música del folclore inglés del siglo XIV, ¿viste? Entonces, era otra cosa. No solamente ellos, hay muchas. Cream, ni hablemos. Y Led Zeppelin. Sí. Led Zeppelin no es una banda heavy metal, no es una banda hard rock. Claro. Es como los Beatles, hacen todo, de todo. Claro. Y vos tenías conocimiento de música. Yo estudié, claro, yo te conté la semana pasada Sí, que dije claro. mi viejo viene de la época cuando tenés que ir a un profesor. Claro, Y sí, yo me recibí de profesor de teoría de solfeo a los 15. Y eso, cuando aparecía alguna modulación o cuando. No me daba bola. No. La música es para sentirla. Yo sentía y no entendía. Sí. Sobre todo con los Beatles, me pasó en la segunda etapa de los Beatles, que me sorprendían porque ¿esto qué es? ¿Y esto, por qué hacen esto? Porque, a ver, de algún modo no. Combinaban una simpleza con una maestría que por ahí era lo que a otros grupos le faltaba. Antes, cuando hablábamos de George Martin, yo tengo la idea de que George Martin, él trató con el mismo respeto a todos los artistas, era un tipo con una ética intachable, pero yo a veces escucho los arreglos que hace para Cilla Black o para los Sherry and the Pacemakers. Y es otra cosa, ¿no? Es como que se queda más en en lo que había que hacer en ese momento. Bueno, las orquestas que acompañaban, o por ahí tenía que ver, bueno, pues Sherry eran una banda, podían tocar ellos, pero como que era, cuando producía los Beatles, era otra cosa. Está bien, pero si Brian Epstein le traía artistas todo el tiempo, ¿no? Aparte de que él era un empleado de Parlophone, tenía que producir otras cosas. Había un tema de tiempo, por un lado. Ahora, si tengo una banda que me va a vender
3 millones de discos y los otros por ahí venden 100.000, bueno, Claro. vamos a darle bola a esto. Entonces, ¿te acordás la famosa discusión con Paul, el arreglo de cuerdas de She's Living Home, que lo termina haciendo Mike Sí, Leander? George Martin dijo que no tenía tiempo. Si hubiera sido por ahí otro grupo, que hubiera sido otro arreglo, iba en una hora, lo armaba y se tocaba. Totalmente. Por ahí pasaba. Sí, pasaba también por ese lado, Claro, ¿viste? claro. Él también tenía una debilidad con los Beatles. Sí. No, está bien. Pero bueno, está piola, qué sé yo. Pues yo muchas veces no te digo, ¿por qué suenan tan distintos? ¿Por qué suenan más actuales los Beatles del 64 que los Jerry, que los Pacemakers del 64, del mismo año? Porque son mejores los ¿Entendés? Beatles. Bueno. Primero. Primero por eso. Ujú. No había con qué darle a los Beatles en ese momento. Bien. Ninguna banda, ¿eh? Sí. No digo que no hubiera mejores, tampoco también habrá habido muchos que no pasaron la década. Sí, de la hecho, década ni el año filtro fue el 65. Hasta el 65 toda la invasión inglesa, Sí. y después el 65, por lo menos lo que es Liverpool, empieza a Sí, extinguirse, sí, ¿no? totalmente. Y continúa otra cosa. Bueno, seguimos con nuestro recorrido musical. Acá hay algo que me sorprende, ¿eh? En la selección que hiciste, después A ver. de que lo escuchamos, me contás por qué. Lovely Rita, meet a maid, nothing can come between us. When it gets dark, I tow your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita! Took her out and tried to win her. Had a laugh and over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the sofa with a sister or two. Oh, lovely Rita, meet a maid. Where would I be without you? Give us a wink and make me think of you. Bien, escuchamos Lovely Rita de Lennon McCartney, el tema 3, ¿no? Del lado B de Sgt. Pepper. ¿Por qué este tema, Julio? Bueno, Sgt. Pepper para mí es un tema. El disco entero. No se puede, es muy difícil separar una cosa de otra, es una obra maestra, es así, es una obra maestra. Es el disco que cambió la historia de la música, se hacen encuestas todos los años, siempre gana el mejor disco. Es insuperable. Entonces, elegir un tema era imposible. Son todos, es uno mejor que otro. Acá sí me pasó que no tengo un tema que digo, este es un poquito. Sí, hay uno o dos que digo, este a mí no me gusta, pero no más flojito. Acá no pasa nada. Es toda una unidad tremenda.
Yo estoy de acuerdo con que también tendría que haber tenido Strawberry Fields y Penny Lane metido. La diferencia está que si hubiera metido eso, que no tendría que haber salido antes tampoco. ¿Cómo habla? Claro, que no tenía que haber salido en simple antes, sino que fuera la sorpresa todo el disco. Sí. Hubiera sido mortal. Y hay otro tema más, que tenía que estar para mí sí o sí en Sgt. Pepper, pero lo vamos a hablar después. Sí. Pero Lovely Rita me pareció genial, y aparte, en lo personal, me encanta el ritmo, todo, cómo lo canta Paul, además, el ritmo vocal de Paul. Pero tengo una anécdota personal que a mí me mató, ¿no? Que es que cuando yo lo escuché la primera vez que lo compré, vine a mi casa después de hacer la cola. Sí. Eso no lo hablamos. Sí, de cuando sale Sgt. Pepper, la disquería de Lomas. La disquería, el Club 27 era la disquería. Cuando vuelvo a mi casa, mi papá estaba ya leyendo ahí el diario. Y yo me pongo a poner el disco. Y cuando viene Lovely Rita, bueno, me pasó ya con el lado A, Lucy. ¿Qué es ese sonido? Pues no es una guitarra, ¿qué es? Y así ni hablar con Benefits Mr. Kite, ¿no? La parte del medio, bueno. Obviamente mi papá todo el tiempo era, no sé, no tengo ni idea. Pues no sabía. Vos te remitías a él, vos le preguntabas. Claro, a ver si sabía qué instrumento era, ¿viste? Y cuando viene Lovely Rita y viene hay una parte que le pregunto, ¿y eso qué es? Eso lo hacía yo de chico, me dice. Y yo me quedé, y se fue al baño, agarró un peine, agarró el celofán, y hizo el sonido, era igual. Y después, años después, leyendo que los Beatles hicieron eso. Martin fue el de la idea de hacerle cosas. Era eso. Sí, entonces me lleva al recuerdo. Ese fue el último disco que escuchó mi viejo, porque mi viejo muere a los 3 meses después de eso. ¿No? Entonces me llevó el recuerdo de siempre de Lovely Rita, es mi papá contándome lo del peine y el celofán. Y es que los Beatles tienen eso también, ¿no? Que se metieron investigaban en la vida de muchísima, en la vida cotidiana, digo, de muchísimas personas. Ni que hablar, bueno, esto de dónde estaba cada uno el día que muere Lennon. Sí. ¿No? Son esas cosas que las Torres Gemelas, ese tipo de cosas. Sí. Y de todo lo que hiciste en radio, por algún motivo Julio Guillet se asocia automáticamente con Histo Rock. Sí, pues sí, porque es lo más actual. ¿Por qué pensás que es Histo Rock? Histo Rock fue grosso, o sea, la palabra Histo Rock se me ocurrió en el 78, pero ya estaba gira. Dije, si yo alguna vez vuelvo a hacer la cronología, la voy a llamar Histo Rock. Lotte Rock no se pudo llamar Histo Rock porque había un auspiciante, ¿no? Lotería de La Rioja, el nombre medio raro, Lotte. Lotería, venía de ahí, porque todo el mundo pensaba que era una inmobiliaria que nos iba a auspiciar. Pero cuando viene la posibilidad de hacer la cronología en municipal, en la metro, bueno, ahí dijimos Histo Rock. Histo Rock fue muy fuerte en su momento porque tuve toda la confianza de Pepe Yachev, que me metió en el horario central, también igual como Lotte Rock, 1 hora y a las 2 meses, 2 horas. No lo tenías más a Marvis sobrevolando. Sí. El tema es así, gana la selección Menem, viene Marvis y nosotros sabíamos que nos iba a rajar. Entonces empezamos a buscar con Adrián Stoppelman, a buscar otra radio, empezamos a tirar carpetas por todos lados. También en municipal. Llegó un momento que nos quedamos sin carpeta y sin guita para hacer carpetas. Estoy diciendo en serio, no había guita para imprimir los papeles, con todos los antecedentes. Entonces, fuimos otra vez a la radio a recolectar las carpetas de las que no dieron bola, para ir a otro lado. Y cuando vamos a municipal, le decimos a la secretaria de Yachev, Pepe Yachev, le decimos que si nos puede devolver la carpeta, porque ya que no les interesa. Y la piba entra al despacho de Yachev, sale y me dice Pepe si no pueden venir mañana. Sí, bueno, volvimos al día siguiente. No la había ni leído. Ahí la leyó. Y Pepe Yachev, él laburó en Baile de Compañía. Claro. En el primer año. Sí. Y Badía, eso me enteré después por Badía, pero también por Pepe, le había recomendado Gira Mágica y Misteriosa. No, es un programa, porque Pepe estaba en el exilio. Cuando viene para laburar a la Argentina, se entera por Badía, bueno. Y él escuchaba el programa, Gira Mágica. Entonces, cuando nos ve, entramos y me dice, bueno, me gusta la propuesta, qué sé yo. Empiezan el lunes. Faltaba 4 o 5 días. Y entonces le digo, bueno. Yo quería que me devuelvas la carpeta, ¿no? No. Ahí les ofrece contrato todo y nos dice, empiezas el lunes. Bueno, pero
Easter Rock. No, gira. No, gira, sigue. ¿Cómo sigue? Me dice. ¿No está Marvis en Nacional? Sí, pero hasta ahora no me echó, le digo yo. Gira, sigue. Estamos hablando del año 89. Y me dice, bueno, se desilusionó porque quería la palabra gira mágica y misteriosa. Digo, bueno, empezamos con Easter Rock, la historia del rock, tal cual. Bueno, listo. Arrancamos el lunes. Yo empecé a decirlo en gira. El lunes arranca la historia cronológica nuevamente, qué sé yo, Easter Rock, el municipal, la frecuencia, todo. Y ese lunes, cuando venimos, llegamos al estudio de FM de municipal, estudios esos gigantes que había antes, ¿viste? Para orquestas de tango, todo eso. Bueno. Y Pepe Liachef estuvo 24 horas sin dormir en la sala de los operadores para recibir a cada programa, porque el 11 de septiembre de ese año 89 se empezaba la nueva programación, para recibir a todos los programas y darle una mano. O sea, un gesto genial. Tuvo 24 horas a todos los programas que iban a las 3 de la mañana, a las 5, a todos. Y cuando llego yo, que yo venía de gira, veníamos volando, había ido Adrián Stoppelman llevando la cortina de apertura, eso lo hicimos durante 2 meses. Antes llegaba él para cargar todo, porque yo llegaba pero con 2 minutos antes de que empezara el programa, por las dudas que no llegara por un tema de había que caminar 15 cuadras de una radio a la otra, de Nacional a la Municipal. Y llego, me saluda el chef y me dice, textual en la cabina de operador, mira para abajo donde estaba el estudio, decime una cosa, ¿cómo mierda hiciste? Porque en el estudio había 80 personas. Lo dije en gira. ¿Y Marvis no te dijo nada? No sé si se enteró, le dije. Yo dije que empezamos acá. Y a partir de ahí todos los días había más de 100 personas en el programa. De oyentes, tirados en el piso. Y ahí empezó Easter Rock. Empezó, o sea, muy arriba, ¿viste? Con muchos oyentes, ya porque yo tenía la posibilidad de decirlo en Nacional. Y bueno, se jugó 2 años jugué 2 años en Nacional y en Municipal. Y tenías tiempo, además tenías que trabajar. Aparte tenía que trabajar. Sí, pero fue maravilloso, ¿viste? La estructura, todo como el laburado. Porque hay laburos que no te cansan, hay laburos que te cargan de energía, ¿no? Sí, por más que invertís tiempo. Yo siempre dije, el día que sienta que estoy trabajando para la radio, lo largo. Nunca fue un laburo para mí. ¿Seguimos escuchando? Dale.
Escuchás Café Beatle. Para fanáticos de colección. Escuchamos I Am the Walrus. ¿Puedo decir Lennon McCartney? Sí. Corresponde. Sí, decir sí, Lennon sí, toca McCartney. Tu tema favorito de. Sí, no, de para los mí es el tema que más me gusta. No estoy diciendo que sea el mejor ni nada, porque es el que más me gusta, que más me impactó siempre. Acá sí, compré el simple, porque en realidad apareció primero en Hello Goodbye. Claro. Salió primero es el simple. Y bueno, la costumbre, como te dije antes, Hello Goodbye y la cara. Claro. Escuché eso, pero ahí fue diferente. Hello Goodbye, I Am the Walrus, y I Am the Walrus. Claro, ¿no? me imagino. Porque no podía creer lo que estaba escuchando. Y bueno, yo tocaba guitarra también, entonces dije, vamos a tratar de sacarlo. No lo pude sacar. ¿Viste? El cambio de tono. Digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Sí, es una secuencia rara de tono, como que Va que bajando, todos los tonos, bajando, do, re, sí. pero además todo, no hay relativo menor, ¿no? Es No, como si no agarras el sabíamos. piano y vas. Claro, y no sabíamos lo de la sirena tampoco, porque todo empezó el comienzo Claro, de la sí, sirena. sí, te enteraste en el Hunter Davis. Claro. Entonces, viste, todas esas cosas era maravillosa. Pero aparte, bueno, Hello Goodbye también me parece un gran tema, ¿no? Pero I Am the Walrus me pareció algo sublime. No me podía creer. Sí, a nivel lírico es como los dos extremos, ¿no? Pues Hello Goodbye es una letra mínima, Hello Goodbye, Sí, sí. que es sí, ¿no? Sí, sí. Que de hecho cuando él explica cómo surgió, que creo que le enseña a Listair Taylor, le dice, a ver, ¿cómo componés? Mira, esto es muy fácil, a ver, tirame una palabra. Le tiraba una y él ponía el antónimo. Y como que él cuenta que esa fue la génesis de Hello Goodbye. Yes, no. A mí me sirvió en el penúltimo programa de Gira Mágica y Misteriosa que hice en el 91. En el penúltimo programa vino Cantilo. Pero como venían los músicos a gira, ¿no? Vio luz, subió. Entonces venía con una guitarra, porque venía de grabar un disco. Estaba grabando un disco. Entonces vino con la guitarra. Y dije, tocate algunos temas. No, me dijo, si toco los temas que estoy grabando te van a levantar el programa. Me lo levantan mañana, no te preocupes. Entonces cantó un par de temas. Y en un momento, como ya estábamos jugados, me pregunta a él, pero cómo, porque él sabía que yo le había contado que yo muchas veces nos citaba a Marvis para cagarnos a pedo por algo, ¿viste? Pero cómo es un diálogo entre ustedes cuando vas a ver. Y le dije, dame 2 minutos. Fui al operador y empezamos con el tema. You say yes, I say no. Eso es un diálogo bien típico entre Marvis y nosotros. Todo lo opuesto, ¿viste? Lo que él dice, nosotros decíamos lo contrario, todo el tiempo. Y pusimos Hello Goodbye de los Beatles para mostrarle a Cantilo. Así es un diálogo con Marvis. Y antes, me hablabas de Adrián Stoppelman. Sí. Y él, tu vínculo con él empezó con él como oyente, acercándote. Él escuchaba gira. Siempre me recuerda que él gira lo escuchó por él se enamoró de gira. Él escuchaba gira, pero que se enamoró de gira un día que se estaba bañando y escuchando la radio, y yo pasé un tema súper comercial del 77 de Frank Zappa, Sister Disco, y se enamoró de Zappa. Y ahí le cambió la historia. Bueno, él se hizo re fanático de Zappa, enfermo de Zappa, fue hasta San Francisco, todo. Y en Lotte Rock alguien preguntó si iba a estar los discos si iba a estar la disco. Cuando entra, en Lotte Rock era muy común que la gente preguntara, como iba la cronología mes por mes, che, ¿cuándo arranca Pink Floyd? Che, ¿cuándo arrancan los King? Yo tenía que decir, bueno, en el 64, bueno, en 4 programas arrancan, en 2 meses arranca, era así. Y alguien me preguntó, ¿va a estar Zappa? ¿Y cuándo arranca? Y yo no tenía ni un disco de Zappa, salvo ese del 77. Entonces le digo, si consigo los discos tendría que arrancar en un mes, le dije, ¿viste? Adrián estaba escuchando, él tenía todos los discos de Zappa, tardó una semana y me los trajo. Tardó una semana, ¿por qué? Pues se tomó el laburo de traducir todas las letras de esos primeros 8 discos que me trajo. Porque si Zappa es muy importante, si no lees la letra no tiene sentido, me dijo. Y me dio todo.
Entonces, bueno, yo me copié los discos, primero los grabé a cassette, digamos, y las letras me las dejó. Y los tengo, todo eso lo tengo. Bueno, mi programa lo hacíamos entre todos en ese sentido. Ahí lo conozco a él. Después él me cuenta que hacía teatro, ¿viste? Fui a verlo al teatro. Y después empezó una amistad que sigue hasta el día de hoy. Él debutó en radio conmigo, después en gira mágica, justamente. Claro, claro. Después hicimos Histor Rock juntos. Claro, eso lo hablábamos la semana pasada. Eso hace que el proyecto sea bien genuino, porque es como que se construye entre todos. Los oyentes retroalimentan lo que vos venís haciendo, porque si no hubiera sido... Yo me acuerdo, yo te conocí escuchando Lotte Rock. Me acuerdo una vuelta a un concierto de los Stones, sí, que vos dijiste que hacían todos los temas, tocaron todos los temas tipo Ramones más rápido, porque lo iban a grabar y tenía que entrar en 30 minutos. Sí, sí. Y digo, eso, por ejemplo, ¿cómo lo conseguías? No, eso los oyentes. Yo los piratas... ¿Alguien que tenía algún disco pirata de los Stones o alguien que viajó allá? No, tenía piratas. Yo me compré... Yo no odiaba los cassettes. Por el sonido, fundamentalmente. Yo me tuve que comprar 2 caseteras en Lotte Rock, justamente porque los oyentes me empezaron a traer long plays para que me los grabe. Sí. De todo tipo, ¿eh? Cuando empezó a aparecer el MP3 y empezaron las redes sociales, no hubo una sensación de decir, pero mierda, me costó tanto juntar todo esto y ahora de golpe está en todos lados. No, nunca se... No, yo estoy orgulloso de lo que tengo, de todo lo que tengo juntado, digamos. Claro. No. Porque es un poco mágico esto, ¿no? Antes de conseguir un vinilo. ¿Vos ibas del viejo de Lomas? ¿Te suena No, yo iba a Club 27 y a Don Disco y a Club 27. Pero me hablas de disquerías. Sí. Bueno, este era un viejo que un lugar de usado. Ajá. Estaba pegadito a la estación en un segundo piso. Ah, sí, lo conozco. No sabía que se llamaba así. No, nosotros lo llamábamos el viejo de Lomas porque íbamos de Lanús a Lomas, que tenía unas cartas que eran ovaladas de vieja. Él jugaba al solitario. Sí. Ahí compré el simple Money y Boys, por ejemplo, usado. Oh, wow. Mirá. Sí. ¿Cómo llegué a esta? Hablé del viejo. No, estábamos hablando yo te digo, el MP3 es todo muy lindo. Pero claro. No te lo cambio ni loco por una tapa de un disco o por los libritos de los compas. Sí, porque es demasiado fácil el MP3. ¿No? Decir, quiero escuchar tal tema, aprieto y lo tengo. Sí, ¿no? Pero para los que hacemos radios no es tan fácil tampoco. Porque, salió el nuevo nos pasó. Salió el nuevo de Gieco, vamos a ponerle 2 temas, pues salió ayer, ¿viste? Pero está cantando con alguien, ¿con quién? ¿Y dónde saca la información? Y hubo que esperar que saliera el disco físico para tener la información, o esperar que alguien haga un reportaje o que subiera. O sea, en el momento no lo tenés. El vinilo era más que música, ¿no? El vinilo era todo, aparte de la cuestión estética. Claro, ¿no? Era arte completo en la tapa. Lo mismo pasó después con el compact, ¿no? Pero mucho más chiquitito. Pero el long play, sí, las tapas eran fundamentales. Marca, escúchame, hablamos de los Beatles, de Abbey Road, de Sgt. Pepper, son tapas emblemáticas que todo el mundo copia, ¿viste? Dylan, hay muchas cosas, muchas tapas. El laburo que se mandaban, Su Majestad Satánica es que, como se decía, tridimensional, ¿no? Claro, era tridimensional la tapa original. Acá no salió, pero originalmente era así. O si compras la caja de Sgt. Pepper. La original. La caja que salió en el 2007, está la tapa tridimensional que se mueven los muñequitos, es impresionante. Lo mismo pasa si compras las cajas de Revolver o de todo. Acá Pepper salió con la portada doble. Sí, y el insert. No, cuando lo compré yo ya era. No, pero había que comprar todo de entrada. Y salía con el insert también para recortar, viste, los bigotes, todas esas cosas que tenía. No, te decía esto del acceso a la información, a los temas. A ver, cuando con mis amigos de Lanús te escuchábamos. Era decir, bueno, aprovechemos porque o lo escuchamos acá o no lo escuchamos nunca más, cuando por ahí ahora lo buscás, ¿entendés? No, era diferente, y me acuerdo, yo no sé cómo nos enteramos que venías a Lanús a hacer un programa. No, eso fue en el 94, 93, 94 por ahí. Ya había terminado Histor Rock en Municipal, porque ahí también me casó Marcelo Simón, otro folclorista, y también, ¿viste? Pero en realidad Municipal terminó todo porque
Pedronel compró la radio para hacer la FM Tango. Entonces, viste, bueno, si es la FM de Tango, chavo, ahí lo quedamos fuera. Yo fui a hacer un programa en Flores, en una siguió Histo Rock, pero me surge la posibilidad de hacer un programa en Lanús. Ni me acuerdo cómo fue eso, pero fuimos a Lanús y se llamaba Audio Rock. Y bueno, eran los sábados, no me acuerdo el horario, pero creo que era de 8 a 10, algo así, o de 9 a 11. Claro, yo no sé cómo nos entraron, ¿lo habrás anunciado? Sí, lo anuncié en Flores. Claro, bueno. Totalmente. En Flores se escuchaba bastante el programa. Que en ese momento, con mis amigos dijimos, viene acá Lanús. Éramos todos fanáticos de Bob Dylan. Sí. Pero no teníamos un disco de Dylan ni de casualidad. Yo me acuerdo una vuelta de irme yo vivía en Banfield en ese momento, de irme una noche hasta Valentina Alsina, algún lugar así, porque había conseguido un contacto que me iba a grabar Highway 61. Epa. Y volver. Hay que aclarar que acá no salieron los discos de Dylan. Por eso no los conseguíamos. En Argentina salió solamente una recopilación y nada más. Pero sí venía bibliografía, creo que teníamos el libro de la colección Los Juglares, claro, que venían las letras, que esas letras de Dylan decía, viste, mamita. Sí. Y me acuerdo de ir y volver, miren, tengo grabado en cassette, y cuando nos enteramos que venías a Lanús, dijimos que es ahora o nunca, ¿qué hacemos? Vamos y le decimos que nos grabe los discos de Dylan, no, nos vas acá cagando. Y nos grabaste, no tuviste ningún problema, me dijiste, sí, dale, cómo no, y nos fuiste grabando, me acuerdo que por tiempo, teníamos que dar tiempo. Sí. Pero yo todavía tengo toda mi colección de Bob Dylan, que después yo le armé las tapitas con las primeras impresoras de punto, me acuerdo. Digo, así como tus oyentes te acercaban material, vos no tenías ningún problema en... La música es para todos. Y yo, bueno, ese es el tema. Si a mí me prestaron, yo me enriquecí mi discoteca por eso. Si alguien me pedía algo, ¿cómo no lo iba a hacer? ¿Viste? Lo hice con un montón de gente. Claro, ¿viste? sí, me imagino, porque no te tomó por sorpresa ni nada. No. Y por ahí la mayoría de la gente no me pedía una discografía entera. Claro. Era Dylan, te voy a tener en cuenta eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo hubiera hecho pero me ha pasado hace un rato, te contaba fuera de aire, que Alfie Gale, el de Danger Four, el original, se acercó al Hotel Rock y un día me trajo cerca de 30 discos o 40 long play. Y era la discografía completa importada de The Clarify, la de The Birds y la de Beach Boys. Dijo, bueno, porque yo veo que estás pasando la discografía y te faltan algunos discos, entonces para que los tengas en estéreo además, porque yo tenía los argentinos en mono. Sí. O sea, eso era maravilloso, ¿viste? Claro. Que la gente como colaboraba, y bueno, si alguien me pedía algo, ¿cómo no? Y ahí le decías, dame un mes, 2 meses de tiempo, grabo. No, le dije, dame una semana por grupo. Porque yo, de verdad, de lunes a viernes laburábamos para el programa, todo el tiempo. Aparte, como tenía otro trabajo. Claro. Sábado y domingo me encerraba a grabar material de los oyentes, y grabar el material de los oyentes era tiempo real en cassette. No podía, no es como hoy en día, ¿viste? Era, si el disco dura 2 horas, son 2 horas de grabación. Sí. Y aparte anotarme en un papel mientras va, no era que, bueno, pongo eso y lavo y limpio la casa, no. Claro. Había que anotar toda la contratapa, todos los datos, porque si no, ¿cómo lo digo en el programa después? No, tampoco fotocopiar, no había fotocopiadora tan tampoco tan era grande. No, aparte me traían tanta cantidad, claro, que para qué. Era el medio sueldo. Sí. Seguimos con música. Vamos, Marquitos, por favor. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white sheds? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around in. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In their eyes there's something lacking, what they need's a damn good whacking.
teaching forks and knives to eat the bacon. One more time. Café Beatle. Escuchamos Piggies de Harrison, tema 4 de la cara B del álbum Blanco. Sí, después del bar. Sí, es la zona de los animales. El lado B está la perra, está el cerdito. Claro, está Blackbird. Claro, está el mirlo. 30 temas y elegís este humilde exponente de George es Harrison. un temazo tremendo. A ver. Por un tema, honestamente, bueno, Balma Guitar y Three Whips, obviamente es muy superior a esto, no solamente porque está Clapton, sino por el tema en sí, pero bueno, es algo ya que mucha gente conoce, entonces a mí me gusta mostrar otra cosa. Savoy Truffle me parece un temazo. O como me dijo Sergio Marchi, Long Long Long, con Long Long Long, Harrison inventó a Radiohead. Me parece una excelente definición. Pero no, me encanta Piggies. Me encanta Piggies. No te voy a decir que es el tema. No sé qué es el tema preferido. Dear Prudence es otro que me Sí, el álbum Blanco es cuando donde Lennon está más genial que nunca. Vos mirá, Sí, bueno, sí. 67 también, Sí, pero los 10 temas de Lennon del Blanco. Sí, pero bueno, también hay temas a mí ahí que se caen un poco, ¿no? No hablo de Revolución número 9, que me parece totalmente descartable, pero aparte. ¿Estás de acuerdo con lo que pensaba George Martin de hacer un único... Un solo disco, sí. Más, veníamos de Pepper. Sí. No hablo de Gira Mágica porque acá en Argentina no salió, no era un long play, Gira Mágica y Misteriosa. Claro. Yo tengo una teoría, alguna vez te la comenté, que después de Sgt. Pepper los Beatles le huyen al formato de un disco de 13, 14 canciones. Lo siguiente es Magical Mystery Tour, que son dos EP. simples, después los estadounidenses hicieron el álbum. Después duplican la apuesta, arman el Blanco, que es un álbum de... son dos discos en vez de uno. Y lo siguiente es el proyecto Get Back, al cual le bajan el pulgar. Sí. ¿Sí? El siguiente disco en el mismo formato de Sgt. Pepper, de un álbum con 13, 14 canciones, es Abbey Road. ¿Sí? Que hay... Ahora, casualidad... falta de confianza, pero después de hacer la obra más grande para muchos, les cuesta volver a hacer un producto en el mismo formato. Sí, puede ser, nunca lo había pensado así. Hacen algo más chiquito, después lo duplican, y cuando quieren volver, le bajan el pulgar y recién es en... Sí, también cambió la relación entre ellos. Mucha gente dice, bueno, Beatles es hasta Sgt. Pepper y después Sgt. Pepper. Yo digo, coincide, es hasta Epstein y después de Epstein, ¿no? Claro, porque coincide también con la muerte de Epstein, ¿no? Y cambiaron los Beatles totalmente. Sí, John dijo, estamos jodidos. Claro, murió Brian. De verdad, cambió totalmente todo. Sí, o sea, entre lo que le pasó, que estamos jodidos de John, y Paul, que se quiso hacer el manager del mundo. Para el ¿viste? puesto, sí. Creo que la influencia o el exceso del LSD por ahí también influyó, la autoindulgencia, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. It's Easy, el It's Easy de All You Need Is Love, ¿no? Ojo, pero también el álbum Blanco se estaba poniendo de moda los álbumes dobles, Cream había sacado Wheels of Fire, las grandes bandas estaban sacando discos dobles. Entonces, viste... los Beatles no podían quedarse atrás. Se quedaron con la deuda del en vivo. Claro. Que toda la banda empezaron a sacar también. Sí, y eran comparado con lo nuevo, con lo que se venía, que tenía más que ver con la improvisación, ¿no? Que por ahí Harrison no era un guitarrista Los Beatles seguían teniendo temas breves, ¿no? La diferencia es I Want You. Yo creo que si alguien me pregunta dónde... Helter Skelter. Está bien, ponele, sí que era... llegaba a los 5 o 6 minutos, pero si vos comparás con cualquier tema... A ver, los álbumes de Cream, que tenían 6 temas por disco, los en vivo. ¿No? Ya... En estudio no. En estudio no. No, en estudio tenían 10, 12, no, eran normales.
Lo que pasa es que también el álbum empezó a tener más capacidad por un tema de técnica. No sé, vos fíjate que se hablaba de que Strawberry Fields y Penny Lane no entraron por un tema de espacio, porque no hubiera entrado. Sin embargo, la duración de los lados del álbum blanco, estamos hablando de un año después nomás, es muy, muy superior a lo del Sgt. Pepper. Ajá. O sea, hubiera entrado tranquilamente. Claro. Ahí había una relación, eso lo explica Geoff Emerick en su libro, Sí. que cuanto más chiquito es el surco, Sí, ¿no? menos calidad. Y otra cosa más, el primer tema siempre suena mejor que el último. Sí, por un porque tema de por gira, dónde está ubicado. gira más rápido, ¿sí? Pero tenés que tener un oído y un Sí, equipo. no, claro, sí. Pero bueno, no, digo, pues son 30, volviendo a Piggies, son 30 temas, ¿no? Por ahí fue el más difícil para la elección. ¿Qué decidiste? Porque vos me comentaste la vez pasada que a vos te gustaba mucho también dar lugares, no a lo más conocido, sino... Una esa, pero aparte, acá me guié también por gusto. Te metí el mejor tema para mí, que es I Am the Wall, o te metí Strawberry Fields, lo que más me gustaba, y este me encanta. A mí el sonido del clavicordio es algo que me subyugó siempre. ¿En su momento te sorprendió también? ¿O No, ya había bandas que habían usado eso. Es un sonido que me encanta. Y usarlo ahí. Lo que obviamente que no sabíamos, porque ahora que estoy leyendo justamente el libro de Philip Norman, el trauma que le causó a George por lo de Sharon Tate. Después, Por la matanza, saber, cosa que a Paul Helter Skelter le resbaló, que estudiaba, mira, sí. es más, por ahí habrá dicho hasta, mira, qué bueno, viene para la promoción, viene bien esto. Pero a George le causó un problema que Patty Boyd tuvo mucho laburo ahí para hacer, porque él se sentía no culpable, pero pues sabía que no era culpable, pero de haber hecho una letra así. O sea, de última, los culpables fueron los Beach Boys. Porque si le hubieran grabado a Manson, por ahí no hubiera sido un asesino ritual. Está bien. Estás hablando de Dennis Wilson. De Dennis Wilson, sí. Sí, también la culpa la tiene Terry Melcher, que se fue a grabar con los Steppenwolf, que fue el productor que lo rechazó. Ah, mira. Y él pensó que en la casa estaba Terry Melcher. Mirá, y mandó a los... Él no fue. Sí. Y las pibas que fueron no tenían ni idea quién era Terry Melcher y mataron a los que estaban. Pero Terry Melcher justo se había mudado. Sí. Bueno, para grabar un disco con Steppenwolf. Tipo afortunado. Bueno, y en la lista seguiste eligiendo Harrison y se me ocurre ahora que vas a hacer una reivindicación de un tema que siempre apareció muy... Geoff Emerick leíste el libro, me dijiste, ¿no? El de las sesiones de Sí. Le da con un palo a Harrison. Era malo Harrison para lo que era los guitarristas de la época. Más sobre todo en la segunda etapa. Ni hablar con Hendrix, Clapton, toda esa camada, Almar, Beck. Pero ya al principio había guitarristas mejores que Harrison. No era malo, pero tampoco era un Se prodigio. reinventa con el slide. George. A mí mucho no me copa el slide, ¿viste? Pero sí, ahí está en gran parte. Pero era demostró ser un gran compositor y que, bueno... Los Beatles son fundamentales, los cuatro juntos. Sí, totalmente. Separados ya no es lo mismo. Pero ¿por qué meto este tema que viene ahora de Harrison? Sí. ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Así, dale, escuchémoslo y después seguimos.
wrecked. There's nobody there. And I told you there's no one there. Only a Northern Song, Harrison, autor, tema que termina en lo que tendría que haber sido un EP, ¿no? También de 4 canciones que termina siendo un álbum, ¿no? Es un disco de los Beatles, porque el lado B es un Beatle más. Es hermoso el lado B de George Martin. Bien, me gusta. No, es tremendo. El lado B, si lo escuchás, ¿viste? Es como que la gente que saltea a Ravi Shankar en el concierto de Bangladesh. No, escuchalo, está bueno. A ver, Yoko Ono es salteable, Sí. no así George Martin. Estamos hablando de música. Bien. Bueno, Yoko era. No hay música. Tenía formación clásica. Decía, ¿Sí? ¿Alguna vez la escuchaste tocando un instrumento? No, ni siquiera. ¿La viste nunca? La sonata Claro de Luna que. ¿Alguna vez viste algunas cosas que ella dice que hace de arte, haciéndolo ella, no mandándolo a hacer? Porque cuando hizo las obras en Argentina, los cajones, eran pobres pibes del Colegio de Bellas Artes. No Bueno, sé, es que justamente. clavando- ella no clava un clavo, no hace nada. Ella manda el concepto y después está. Por eso, no hace nada, Sí. no labura. Pero para los pibes de Bellas Artes, qué experiencia, ¿no? Decía. Bueno, eso, hacemos otro programa otro día. Tengo de primera mano, viste cómo la sacaron escarpiendo de una obra en Suiza, porque mandó a los suizos a que laburen por ella, viste, porque ella no hizo nada. Bueno, hablemos de Only a Northern Song. Only Another Song me parece un temazo de lo mejor. Yo no sabía, obviamente, hasta años después, de que este tema fue grabado para Sgt. Pepper y se lo rechazaron por 2 motivos. Martin, porque no le gustó la forma cansina en que la va cantando Harrison todo el tiempo, le pareció muy monótono. Y Johnny Paul, porque dije, te estás tirando contra nosotros, estás diciendo que somos aburridos. La Another Song, que era la editorial de Claro, Lennon y McCartney. sí. Y estaba diciendo eso, realmente. Pero porque estaba podrido de que le censuren, que le digan que no. Pero para mí tendría que haber estado igualmente en Sgt. Pepper, junto con Penny Lane y Strawberry Fields, si hubiera sido el álbum más. ¿Viste? ¿Se puede mejorar lo perfecto? En este caso creo que sí. Hubiera sido más perfecto todavía. Porque Pepper es perfecto. Y ahí estaríamos en las 14 canciones. Sí. No, más. está la reprise, claro. 15, ¿no? Tiene 13 más 3, 16. Ah, claro, sí. Sí, Como el álbum blanco, ¿cuánto tiene cada disco? sí, y 30 en total. Pero el primer disco tiene. Sí, no, es muy raro eso. Sí, Son sí. 8, 9, Entran, ¿viste? 7 y 6. Entran. Sí. Ahora, vos me dijiste algo que quiero que por favor. A ver. No, quiero que lo repitas. Del álbum Submarino Amarillo. Ah, que tendría que haber sido. Porque lo nuevo eran esas 4 canciones. No, está bien. Yo te digo que no, Tendría que haber porque sido fue la banda un sonido. EP de 4 Ah, bueno, canciones. pero al margen, me hablaste de. Porque había 2 canciones de George que Sí. estaban grabadas de antemano. Sí. A mí son las 2 que más me a gustan. mí- Hey Bulldog. que Sí, es no, increíble. Hey Bulldog A Lennon es- le decís, viste, Sí. che, necesito una para mañana. Bueno, Sí. Y lo hace de compromiso y te sale con un Sí. Hey Bulldog, un All Sí, You sí, Need Is sí. Love, viste, te sale con eso. No, yo lo que te dije fuera de aire es que siempre me sorprendió que John nunca destrozó All Together Now. No sé si te ¿Por referías qué? a eso. Sí. Y no sé, porque no tuvo tiempo, no se le No, ocurrió, pero lo agarraron en un ¿Qué buen te día. parece a vos de All Together Now?
Y me parece, qué sé yo, subestándar para la música. Yo creo que le dijeron a Paul, necesitamos un tema para los títulos, porque en realidad está en la última parte en los títulos, ¿no? Algo medio... Y entonces fue la primera vez que John no le ganó de mano para un encargo de este tipo. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el programa pasado? Puede ser, pero sí, pero eso pasó siempre con Brian Epstein en vida. Ah, mira. No lo Hasta había All You Need Is pensado. Love. Claro, sí. Después de ahí, ya Paul quiso agarrar la manija, pero Lennon, yo no creo, no es que no lo subestimó, para mí lo ignoró directamente el tema, Sí, le debe haber dado mucha vergüenza. Lo Hoy en día Paul McCartney, podemos decir, inventó elegante. A, B, C, D, E. Lo inventó. Bueno. Lo que hizo elegante ahora lo hizo Paul McCartney en el 69. Pero sí, es un tema bien estándar, berreta, para lo que eran los Beatles. Son los Beatles, no es joda. Claro. Y el año, lo que estaba la música en ese momento. Estaba surgiendo Genesis, Yes, todo, y esto sale con esto. Estaba esta cosa de, y ellos mismos lo dicen, porque Yellow Submarine sube las acciones en el interés de ellos cuando ven la película. Claro. Antes de eso, decían, bueno, este tema, sí, déjalo, está bien para la película. No, sí, ojo, igualmente siempre yo digo, la música, lo que es música de película, no lo podés escuchar fuera del contexto de una película, ¿viste? Puede parecer, es que lo que pasa con Wonderwall, que mucha gente de eso son ruido. Mirá la película Wonderwall y vas a ver qué bien puesto está esa música, ¿no? Y así con la música de cualquier película. Claro. Sí, hay temas que, en el caso de Hard Day's Night y Help, que puede estar independientemente de la película y está bárbaro también, porque fue así hecho. Pero sí, no, por ahí era al revés, por ahí el director tenía que... Porque además debe tener su música incidental. Los discos norteamericanos. El primero de... Los dos, de Help también. Claro, sí. Los de Martin. Sí, claro. El tema claro, que en Submarino Amarillo... pero en Submarino Amarillo también la música es la de Martin. No, está bárbaro. Sí, para mí no es un... A mí, la película... qué sé yo, a mí no me gustan los dibujitos animados, nunca me gustaron. Sacando Tom y Jerry y el Correcaminos, no me gustó nunca, ni de chico. Entonces, viste, sí, la película está buena, reconozco que cambió el estilo totalmente. Así como Gira Mágica te puede parecer una porquería como película, pero hasta Spielberg, dije, quiso ser director a partir de... Claro, sí. Hubo otro concepto, eso está buenísimo. Pero el disco, sí, 4 temas nuevos, pero... Lo que pasa es que los discos no valían tanto. Entonces, comprar un EP, era poner 2 mangos más y listo. Sí, la tapa es... Y cuando compraste Yellow Submarine y viste que repetían... Sí, pero bueno, no habíamos visto la película, no teníamos ni idea de qué estaba hablando. Me sorprendió que la tapa tuviera dibujitos. ¿Por qué dibujitos? Después nos enteramos que venía una película de dibujo animado. Bien, ya que estamos con las películas, ¿te acordás de cada uno de los estrenos? ¿En la Argentina? Sí. Sí, bueno, yo vivía en Lomas. Entonces Hard Day's Night la fui a ver a Lomas y me acuerdo que fuimos con un amigo, con Andrew, que fuimos al cine Coliseo. Coliseo de Lomas. Sí. Y fuimos a la función de las 3 de la tarde. La repetimos a las 5, a las 7. Nos quedamos hasta la hora de la cena que teníamos que volver a casa, porque si no... No era sorpresa que hicieran una película, pues ya estaban acostumbrados por Elvis. ¿O fue no, yo no tenía ni idea, pero sabíamos que venía la película porque hubo mucha promoción de la película, ¿viste? Se va a estrenar una película. No sé si... No, pero estamos acostumbrados a las películas argentinas. Los cantantes hacían películas. Claro. Eran todo el mundo. Pero yo no sabía de Elvis o de Cliff Richard, todos esos que hacían 1000 películas. Ni yo en ese momento ni había visto yo de Elvis, ¿viste? Yo era chico en ese momento. Sí, y era blanco y negro, ¿no? ¿Qué te pasó con eso? Pero en esa época era muy común películas en blanco y negro. A mí no me gustaba, pero era muy común. Por eso Help me impactó, por más que es otra temática, todo, pero Help fue tremendo. Y Help se estrenó, me acuerdo siempre en la propaganda que decían los diarios, se estrenaba el 1 de enero del 66. ¿Y por qué porque era jueves? ¿Viste? Era el día de estreno. El día de estreno siempre son los jueves en el cine. Y era un 1 de enero que se estrenó, en Brasil y en Argentina. Porque decían en simultáneo con Brasil.
Y fuimos al cine a verlo también con un amigo. Y viste que te daban continuado en los cines del barrio. Y lo daban con una Hard Day's Night. O sea, las dos juntas, ¿viste? Entonces el contraste era muy grande, el blanco y negro al color. ¿Te gustaba más Help viendo las dos juntas? Me gusta mucho más a Hard Day's Night hoy en día por la temática, pero sí, Help me impactó por verlos en colores a ellos. Claro. Era la primera vez que veíamos a los Beatles en colores, sacando las fotos. De los álbumes. Animadamente verlos a los Beatles en acción en colores era tremendo. Y aparte, bueno, los gags, todo lo que tenía. No éramos, viste, todos intelectuales de 30 años. Claro, en ese momento teníamos 15, 14, 13, entonces era impactante verlo. Y también se daba esta cosa de colas y... No. Loma no, por lo menos. No. O sea, no hubo Beatlemanía en Argentina. En Argentina hubo... Yo lo viví con Sgt. Pepper. El día que fuiste a comprar el álbum. El día que fui a comprar el álbum, que había una cuadra y pico de cola, y que cuando volví a la noche a mi casa, en Telenoche, pasaron una filmación, estaban en, no sé si en directo, pero en la calle Corrientes, en una disquería, donde había gente haciendo una cola, no tan larga, pero una cola para comprar Sgt. Pepper, y mostraron en Telenoche a Andrés Percival y Mónica Miano. Esto pasó también, y mostraban en París, Nueva York y Londres. En todo el mundo había colas para comprar ese disco. Sí. Acá pasó eso con Sgt. Pepper, no sé con otro. Y Gira Mágica, porque sale en la televisión, acá también se estrenó. No. Acá se vio solamente a The Walrus no me acuerdo a qué año, 69, creo que fue cuando vino Mary Hopkins. Claro, cuando vino Mary Hopkins, ella cantó en Sábados Continuados, un par de temas con la guitarra, aquellos fueron Los Días y otro más. Y en un momento Antonio Carrizo dice, bueno, y nos trajo un regalito de sus... porque ella contó, obviamente, que grabó con los Beatles, sí. Todo, el negocio era los Beatles. Entonces nos trajo un regalito de que mandaron los Beatles para nosotros, para Argentina. Una mentira total. Y pasó la parte de I Am the Walrus, Gira Mágica y Misteriosa, en blanco y negro. Sí. Eso fue después la vi en la década del 80. En DVD. No, en VHS. En VHS, la prestó claro. Alguien, VHS. la chica de Harrison me la prestaron, ¿viste? De Harrison Ford. Bien. Pero yo no la había visto nunca la película. Claro. O sea, nadie en Argentina, digamos, esa película no llegó. Comercialmente no se vio en ningún lado. En ningún lado. Lo siguiente que llegó, ¿qué fue? Yellow Submarine. Primero no, Yellow Submarine, también tenés razón. Y después Let It Be, cuando la separación, que sabíamos que iba a ser algo triste, toda la historia. Y ahí yo la vi en la drogué. Y bueno, la vi, Let It Be, que no me gustó, ¿viste? No me gustó por la temática, porque era triste, ¿no? Claro, era saber verlos peleándose, ¿viste? Y la música tampoco era al lado de la que conocíamos de los Beatles. Y lo cómico fue al año siguiente, cuando se estrena otra película en el cine drogué, que era el concierto para Bangladesh. Y en el continuado, el anterior era Let It Be. O sea, Let It Be y el concierto para Bangladesh. Parecía una cosa cronológica, ¿viste? Claro. Sí. O sea, la revancha de George después de lo que vimos en Let It Be. Sí, claro. Y Yellow Submarine, ¿iban nenes chiquitos a verla? ¿O no era público? No, iban la gente de los Beatles y mucha menos gente que en las otras dos anteriores. El hacer una música más compleja les redujo, ¿no? Lo que les redujo fue que en todos lados se viene la película de los Beatles, ellos aparecen solamente en el final de 2 minutos. Eso mató todo, ¿viste? No están los Beatles. Era mucho más que consumir la obra de arte, era consumir el producto, que queremos verlo. Los Beatles fueron eso, la Beatlemanía fue eso. Claro. Yo tengo amigos que lo vieron en Estados Unidos. Me dice, yo no vi nada, no escuché un pomo, pero puedo decir que estuve con ellos, ¿viste? Claro. El tema era... Sí, a mí me pasó la primera vez que vi a Paul en River. Cuando terminó el conteo final, que había 2 conteos. El primero te mandaba al video de Help, que estaba bueno, pues de golpe estabas escuchando a los Beatles, y después el otro, cuando llega al 3, 2, 1, 0, sale Paul y digo, estoy viendo a un Beatle. ¿Viste? Bueno, eso nos pasó mucho en esa década, ¿no? Claro. Yo el día que vi en obra por primera vez a Bob Dylan, dije, estoy viendo el póster. Claro. Este póster existe. ¿Sabes qué me pasó a mí? Te vas a reír. Que yo me quedé mirando a uno que pensaba que era Dylan y era el guitarrista. Y después Dylan es el que está acá al lado. Y digo,
Entonces digo, bueno, algo falló. Eso es por tener la discografía en cassette y no en disco. Claro. Ese concierto, me acuerdo, yo fui con Carlos, con Marta, mi mujer, y me acuerdo que jugábamos a adivinar qué tema era. No, está haciendo, pues hacía mierda los temas, no lo cambiaba nada. todo, sí. Hubo uno solo que lo hizo más o menos, no me acuerdo si era Mrs. Jamboree Man o uno, que porque el estribillo decía esa palabra la sacabas. Fue tremendo. Sí. Pero era Vera Dylan. Era Vera Dylan, sí. Y me sorprendió también el traje de acomodador de cine, más o menos. Sí. Uno hacía que... Bueno, en Vélez fue peor ahora, cuando vino a Vélez hace unos años. Ahora, después cuando lo vi con los Stones, que fue para mí uno de los conciertos que no me voy a olvidar nunca, ahí hizo todos los clásicos y los hizo tal cual. Sí. Se ve que dijo, no puedo boludear acá. Tengo a los Stones, después de mí tengo que darle algo al público. Sí, pero bueno, aparte fue diferente tocar en Obras que tocar en River, ¿no? Claro, sí. No, pero lo hizo en Vélez, sí. Igual. Sí. Era irreconocible, aparte dio la orden a todo. Estaban las pantallas a los costados y dio la orden de que en ningún momento haya un primer plano de él, pues se veía viejo, arrugado. Entonces no quería que nadie lo mostrara. Entonces la gente lo vio en el campo de juego, de lejos, adelante de un teclado. Pero qué raro, por otro lado es el tipo que se caga en el mito propio. Sí, aparentemente, bueno, pero todos tienen algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. O lo agarraron ese día así, qué sé yo. Bueno, nos quedan 2 temas, vamos 10 minutos, así que vamos a meter todo. Vamos con el penúltimo tema, por favor, Marquito. Escuchamos Because de Lennon y McCartney, lado B de Abbey Road, tema 2, el último tema antes del medley, ¿no? Del gran tema. El gran tema de George Martin, sí. Porque a mí se me ocurre algo. George y Paul. George Martin. No, George Martin. George Martin, decís. Y ahora leyendo los libros, sí. Los tipos no tenían ganas de laburar, tenían cachitos de canciones, no sabían qué hacer y Martin dijo, dámelo. Y empezó. Sí, había más de Paul que de John, pero
y laburó un poquito más, pero la idea ojo, no es una idea tampoco revolucionaria porque ya había bandas que lo habían hecho. El segundo disco de Steppenwolf tiene todo un popurrí así, viste, del año anterior. Ahí no inventaron nada. ¿Y por qué Because como elección? Porque me parece una obra de arte, cómo lo cantan, también clavicordio, no, pero aparte me encanta como un tema. Si no me equivoco, pues lo reseñamos en los últimos programas. Es la última vez que están John, Paul y George en un estudio, me parece. Y hacen un laburo, pero de increíble. horas y horas, perfeccionando. O sea, terminaron laburando tanto como cuando habían empezado. Y más todavía, porque tenían más tiempo de estudio. Sí. Pero voy a que... Bueno, acá la autoindulgencia de la que hablábamos antes no estuvo presente, no jugó en contra. Dijeron, tenemos que perfeccionar en esto. En Abbey Road hay de todo, ¿viste? Se odiaron, en algún momento se amaron, ¿viste? Creo que tampoco dieron lo mejor que tenían, salvo George, que dio realmente dos gemas, pero tampoco dieron lo mejor, se lo fueron guardando todos, John y Paul se fueron guardando los temas para después, solistas, porque sabían que se venía al final, ¿no? Nosotros en un programa en Easter Rock, en The Cavern, hicimos un programa de 2 horas llamando The Abbey Road, de Abbey Robo. Sí, yo estuve presente. Todos los temas, los temas están salvo 3, habías dicho, todos menos 3. Sí, no me acuerdo ahora qué. Ahora, cuando lo escuchaste la primera vez, no, eso te fuiste dando cuenta. Sacando Come Together, claro, Come Together, sí, los demás no, me parecieron geniales, todos. También había un problema de edición, porque cuando yo escuché Bash de Cream, dije, esto es Here Comes the Sun. Pero acá salió después el de Cream, no antes. Salió todo mezclado. La guitarra por la intro. No, y aparte está en I'm in Mine, lo dice Harrison. Bueno, acá ponemos el solo de Bash y así. Clapton, que ayudó mucho ahí. Mirá. Pero no, pero me parece Because una obra de arte, realmente por sí sola, ¿no? Se nos va, no nos quedó tiempo para hablar de las ediciones argentinas. Pero bueno, se me ocurre que vos estás acá a 20 cuadras un sábado a la mañana. Digo, tenés ganas de caminar un rato, te venís, golpeás la puerta. Dale, y hablamos de otras cosas. Sabés que tenés las puertas abiertas. Nos queda tiempo para retirarnos con el último tema, así podemos prolijamente cumplir con el programa, que es Dig a Pony. Contame primero por qué. Porque Let It Be me parece el peor disco de los Beatles, el peor arranque de los Beatles, como ya lo habré dicho, que es por Tuvo Faz, un tema que le falta toda alma, fuerza para arrancar un disco de los Beatles, lo que era el arranque, ¿no? Y Dig a Pony tiene un riff que arranca, pero al repalo. Bueno. Y cosas que la gente, hay que prestar atención un poquito a todo, ¿no? El concierto de la terraza queda demostrado y firmado quién es el que manda de los Beatles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tema de quién, che? Y vamos a hacer. Es todo John. Salvo Get Back. Salvo Get Back, es todo John. Y bueno, Dig a Pony es un tema para abrir un disco por el riff más que nada, ¿no? Pero bueno. Y además porque se supone que iba a ser un disco de rock and roll, ¿no? Sí, también. Y por ahí no lo desmerece a nivel musical, pero sí a nivel género son los temas más para abajo. Que pero Phil Spector los tiró al diablo, ¿no? Con lo que hizo. Realmente son buenos temas. Sí, no tienen nada que ver con el espíritu original. ¿Te gusta más el Naked? Toda la vida. Me gustan los Beatles. Claro, nunca fui muy fanático de la pared de sonido. A mí no me gustaba tampoco en I Can't Tina Turner, en las cosas que hizo Spector. Como autor, lo respeto mucho, todo, pero eso de sobrecargar. Lo mismo digo con All Things Must Pass. Temas como wow, todo eso. Spector, baja, mete menos cosas. Bien. Los que están del otro lado, no quédense porque viene la gente de Bienvenidos a Bordo. Sí. Hay un tema que no se pasó, a ver, que para mí era fundamental. No importa, no importa. Pero no lo puedo dejar de mencionar. Porque ¿No lo pusiste en la lista? Sí, estaba. ¿Cuál era? Gira Mágica y Misteriosa, porque bueno, fue el que me dio la cortina. Vos sabés que yo iba a la radio con el EP. Sí. Durante, no digo 15 años, pero durante 10 años por lo menos, porque después estaba el cassette, que yo lo llevaba en cassette. Iba con el disco ese y se ponía en la apertura y en el cierre. El disco no quedó nada, claro. No quedó todavía porque eran buenos en aquella época, pero llevaba el disquito ese para que era la cortina de apertura y cierre del programa. Qué bueno terminar con esta anécdota.
Nos volvemos a ver el próximo sábado y nos vamos con Dig a Pony. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, do a road hard where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Anything you see. Glory, glory, well, you can syndicate any boat you row. Yeah, you can syndicate any boat you row. I told you so. All I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Because Café Beatle. A partir de este momento, Héctor Yuchak te conduce por los caminos de los relatos, los personajes, los recuerdos, la música que permanece. Es el tiempo de historias y canciones del tercer planeta. Un microprograma pensado y producido por Héctor Yuchak.